Fíjense, señores, la desvinculación es una figura jurídica en base a la cual un empleador Dile a Willy decide que quiero hacer. o ejerce el derecho de desvincular, como su nombre lo indica, de cancelar, de despedir a una persona que trabaja para él. Es un derecho establecido en nuestras leyes que tiene el empleador. Pero ese ejercicio de ese derecho no puede ser en base a la violación de otros derechos que tienen los empleados. Por eso existe el Código de Trabajo que norma la forma que tiene el empleador para ejercer ese derecho sin violentar el derecho que tienen los empleados del sector privado, y existe la Ley de Función Pública para reglamentar ese derecho en el sector público. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hace ya 6 meses que los nuevos funcionarios del presente gobierno cancelaron a decenas de miles de empleados, de dominicanos, que aún no les han entregado sus prestaciones laborales. Pero peor aún, ni siquiera le dieron el doble sueldo o proporción de su salario de Navidad correspondiente al tiempo que trabajaron durante el año 2020. Un hecho realmente insólito. Pero hay algo peor. Una proporción importantísima de esos empleados fueron enviados a su casa sin entregarle ni siquiera la carta de desvinculación, que es el documento oficial con lo cual ellos deben de ir al Ministerio de Administración Pública para que puedan regularizar y legalizar su desvinculación con la institución. Y esos empleados están totalmente en este momento en un estado de defensión que no hay forma de cómo ellos justificar que estuvieron trabajando en el Estado Dominicano en base a que la ley establece que 3 meses después, si tú no haces los reclamos, el ministerio pierde tu derecho. Por tanto, el Estado lo está obligando a ellos a renunciar a un derecho que le corresponde. Algo insólito, y tengo que decir que yo recuerde, esto no había pasado en ningún gobierno. No pasó en el 96 cuando el PLD llegó al gobierno, ni tampoco pasó en la proporción que está sucediendo en este momento, ni con las características de violaciones como la que acaba de señalar Felipe Romero en el gobierno de Hipólito cuando llegó en el 2002, ni tampoco en el 2004 cuando el PLD volvió al poder. No recuerdo que se hayan presentado este tipo de violaciones. Pero yo, de verdad que yo no sé por qué ustedes, tanto Julieta como... ¿Cómo usted se llama? El de aquí al lado. Felipe Romero Sánchez. Felipe Romero Sánchez. No sé cómo ustedes se sorprenden de esas violaciones en las que han incurrido diferentes instituciones públicas, sobre todo cuando hay una institución que está llamada a dar el ejemplo en el respeto de la ley y la ha violado olímpicamente, pero con agravantes. Porque usted misma, Julieta, ha sido víctima en esta situación. Usted no lo va a decir. Usted no lo va a decir, pero por eso lo estoy diciendo yo, porque yo sé que usted no iba a hablar de eso. Ahora bien, ¿cómo es posible que a un empleado de carrera se le desvincule a ese empleado? Primero, no se puede desvincular porque es de carrera, debió ser colocado en otra posición, sea usted o sea cual sea el empleado que esté en esa condición o empleada. Pero si ya definitivamente esa persona no va a estar ahí, ni siquiera sus prestaciones laborales les pueden pagar, aún en violación a la ley 4108 sobre función pública. Y esa es la Procuraduría General de la República, donde usted trabajaba, que violó la ley desvinculándola a usted y a otros en esa institución que eran empleados de carrera administrativa. Sin embargo, nada de eso importó.
Nada de eso importó. Sencillamente decidieron salir de ese grupo de empleados. Repito, muchos de ellos empleados de carrera, y los mandaron para su casa en franca violación a la ley de función pública. Oigan quién, la Procuraduría General de la República. Con el agravante de que a 6 meses no se le entregan a esos dominicanos, a esos empleados, su salario ni de Navidad, ni mucho menos sus prestaciones. Entonces, ¿de qué se sorprenden ustedes? No, hombre, no. Entonces, nos sorprendemos, Nayicha Ede, porque esto está sucediendo en el gobierno del cambio. Entonces, sorprende que suceda, porque pareciera que el cambio, entonces, viene de reversa. Es decir, en vez de avanzar, lo que estamos es retrocediendo. Porque desconocer las leyes, desconocer los derechos de las personas, es simplemente un retroceso. Entonces, yo no quiero hablar de mí. Yo quiero hablar de decenas de miles de empleados que están pasando por esta situación, que a 6 meses se fueron para su casa, porque como ustedes tendrán que entender que un salario promedio en el gobierno de empleados que no eran ni ministros, ni viceministros, ni directores generales, ni subdirectores generales, es un salario que solamente le permite al empleado subsistir, mantener su estilo de vida, mantener su casa, mantener sus hijos en el colegio, pagar sus préstamos, sus compromisos con el banco porque sacó un apartamento, su compromiso con el banco porque sacó un vehículo y lo estaba pagando. Entonces, era con ese salario. Pero bien, yo acabo de decir al inicio de mi comentario que la desvinculación es un derecho que tiene el empleador y la puede ejercer. Pero es en buen derecho, ¿verdad? Respetando los derechos de los demás. Entonces, si a estas personas, que son decenas de miles de personas que durante estos 6 meses están pasando por situaciones difíciles, porque no tienen con qué enfrentar sus compromisos. Bueno, porque todo esto se agrava aún más, Julieta, porque estamos en medio de una crisis sanitaria. Exacto. De una pandemia, que usted dice, bueno, me cancelaron en tal sitio, pero yo voy a hacer gestiones para conseguir un trabajo en otra empresa, en el sector privado, en una empresa privada, y voy allí y bueno, aplico y consigo el trabajo. Pero es que ahora no es así la situación, cuando también el sector privado ha estado suspendiendo primero y luego desvinculando a una gran cantidad de trabajadores. O sea, es una situación crítica la que tenemos. Así es, precisamente por eso, porque la posibilidad de usted conseguir un nuevo trabajo son muy mínimas, son prácticamente nulas, porque estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Por eso, al inicio de la pandemia, el gobierno resolutó que durante la pandemia estaban prohibidas las cancelaciones. Y entonces es como una contradicción, porque por un lado, el gobierno, de manera justa, va en auxilio de las empresas privadas, va en auxilio de los empleados privados, a través de los programas como fase 1, fase 2, para cuidar el empleo de esas personas, para que esas personas no pierdan su trabajo. Entonces, a los empleados que sí dependen del gobierno central, a los empleados que rinden una labor al Estado a través de las diferentes instituciones, entonces lo cancelan. Pero bien, podemos entender también el elemento político. Entonces, eso lo entendemos. Y no hay suficientes puestos para que se queden todos los que eran empleados públicos y los que deberían de ingresar ahora porque realmente hicieron un trabajo
para que hoy el PRM esté en el gobierno, para que hoy sean gobiernos. Y eso también lo respetamos. Porque la idea no es desconocer a los demás. La idea es sencillamente pedir en justicia lo que corresponde. Entonces, si el gobierno decidió cancelar todas estas personas, que ha pasado en todas las instituciones. Ayer Rosendo mencionaba el caso de INAPA, pero no es solo INAPA. Eso sucede en la DGP, en Hipodón, en el Gabinete Ministerio de la Social. Mujer. Toda esa gente que trabajaban ahí en Prosoli están totalmente desvinculados y no se les ha entregado sus prestaciones. Entonces, si se está tomando dinero para invertir en proyectos. Y en la Procuraduría también, ¿no? La menciona. Y la Procuraduría General de la República. ¿Tiene miedo mencionar la Procuraduría? Yo te mencioné la Usted tiene miedo Procuraduría que y lo hablamos llamen, del abuso que están cometiendo en contra de Y entonces, Julieta. y ¿Cuál es el de ella problema? y de muchos otros, De muchos otros. colaboradores de esa institución. ¿El miedo a quién? No, yo no sé. ¿A quién puedo yo tenerle miedo? A la edad que tengo. Pero venga acá. Usted está loco, ¿eh? No, ¿Cómo tú me pero- dices que yo tengo miedo? Entonces, Hay miedo que lo llamen a lo mejor. si el gobierno está destinando recursos para proyectos, otros proyectos, que destine los recursos que se necesitan para reivindicar, para indemnizar a todos esos empleados que han sido desvinculados. Eso es lo mínimo que puede hacer el gobierno. Sin embargo, hemos notado que realmente no ha habido, es decir, el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que siempre ha mostrado mucha sensibilidad frente a los temas que son de importancia, que preocupan a los ciudadanos. Vemos que él ha sido siempre muy proactivo y se presenta, se mantiene presente. Es un presidente presente, no es un presidente ausente. Entonces nosotros necesitamos que ese presidente presente se manifieste con esta problemática que hay, porque es un problema y es el gobierno quien tiene que resolver. ¿Sabes cómo lo van a resolver ellos? Que ya incluso han hecho propuestas. Van a presentar un proyecto de ley eliminando esos derechos, porque uno de los graves problemas que tiene el gobierno a propósito del tema de los empleos que está demandando la base interna del PRM, es que cuando tú ese caso suyo, de ese abuso que se ha cometido con usted sabe que usted puede demandar directamente a la Procuradora General de la República en función de la violación de los derechos, y ella al final va a tener que pagar con su patrimonio todo ese tipo de violaciones que ha cometido en contra de usted. Porque el Estado, en esta ley, lo que ha hecho es cargar la responsabilidad directa sobre el funcionario público para tener mayor nivel de garantía Sí. de los empleados. Sin embargo, discúlpenme allí, ya el gobierno del cambio, un gobierno que supone que está compuesto por gente progresista, por gente que protege todos los derechos, lo que está planteando es la modificación de esa ley. Pero no importa. Para Óigame, poder- sí, no pero- importa que se modifique esa ley en Hay un este derecho momento. adquirido. Sí, porque los empleados que están en el Estado actualmente y que fueran desvinculados, incluso luego de haber aprobado Ya hay esa un nueva derecho ley, adquirido. usted sabe que no le aplica, porque la ley aplica para el porvenir, no de forma retroactiva, Y a mucho menos menos que si es para beneficie perjudicar, a la exacto. persona. Estoy de acuerdo con Entonces, si la aprueban hoy, no importa todo el que desvinculen del Estado Dominicano, aún con esa nueva ley aprobada, quitándole los derechos, como usted ha querido plantear, no va a surtir efecto para esas personas. Eso tendrá efecto para los que sean designados a partir de la aprobación de la ley en adelante. Pero los que están en este momento y los que ya han sido desvinculados tienen derechos adquiridos que deben ser respetados. Sí, lo que sucede allí, estoy totalmente de acuerdo con usted, como usted lo está planteando, pero hay otro tema. Usted dirá, bueno, pues muy bien, usted va a los tribunales. Señores, ustedes saben lo que significa para una persona llevar un caso en justicia para que se le reconozcan sus derechos vulnerados contra una institución pública. Yo prefiero regalárselo al abogado que dejárselo al Estado. Eso significa una lucha terrible. ¿Por qué? Porque todos conocemos cómo se manejan las cosas en los tribunales.
Fíjense, yo tengo el caso y lo voy a poner aquí porque me llamó tanto la atención, de una persona que tiene su caso en los tribunales. Y ella conversando, es un hombre, y ese señor conversando con su abogada, le dice, bueno, pues por lo menos solicítale al juez un amparo para que me paguen mi salario de Navidad y mis vacaciones. Y la abogada le responde, bueno, usted tiene que entonces presentarme para yo presentarle al juez que usted tiene una urgencia. Es decir, que a usted le están embargando la casa, que usted va a perder el carro, que usted no tiene cómo pagar el colegio de los hijos, para que el juez acoja el amparo. Fíjense ustedes, O sea, que ¿de qué estamos hablando? El juez no se va a basar en función de una violación a un derecho, que es un derecho fundamental, ese que está reclamando ella, sino en función de una circunstancia atenuante que puede darse como que no puede darse. Bueno, me están embargando la casa y ese va a ser el argumento del tribunal. El argumento del tribunal no es llevar a la legalidad a una institución, a un funcionario público que ha violado la ley. Así mismo, como usted lo está explicando. Entonces eso le puede explicar a ustedes que nos están escuchando cuál es la situación. Entonces, esto no es un asunto de que las personas que se han sentido vulneradas en su derecho vayan y lo reclamen en justicia. No, esto es un asunto de decisión política. Que el presidente Luis Abinader ordene el pago de todas esas prestaciones y que las instituciones se aboquen a pagarle lo que por derecho le corresponden a todos esos empleados que han sido, señor director, cancelados.